Buenos días, hermanos. Yo sé que las circunstancias son diferentes de las normales, pero vamos a seguir en nuestro estudio esta mañana de Romanos. Para los que no han estado con nosotros, estamos mirando el libro de Romanos desde el primer versículo y vamos ya en el capítulo 4 de Romanos. Y espero que hayan podido tener un buen tiempo de oración con la familia, un tiempo de lectura bíblica, y ahora vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Pues Francis Collins, el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, habló sobre el coronavirus o COVID-19. Esta semana me leí una entrevista de él. Y pues no voy a hablar de la ciencia de todo esto y todo lo que esto implica, pero quería traer a colación algunos comentarios de él. Porque cuando él estaba en su tercer año de sus estudios en medicina, tenía que visitar pacientes con condiciones graves en una clínica. Y él dice lo siguiente, él dice, al mirar el destino de estos individuos, lo que iba a venir pronto, el fin de su vida, yo trataba de imaginar qué haría yo en esa circunstancia. Muchas de estas personas tenían un compromiso profundo con la fe. Yo estaba confundido e inquieto al ver cómo ellos manejaban algo acerca del cual yo personalmente tenía terror, el fin de sus vidas. Ellos tenían paz y tranquilidad y hasta un tipo de sentido de gozo de que había algo más allá. Yo no sabía qué hacer con eso. Y él cuenta de una paciente en especial, y esta mujer era ya de edad avanzada, y tenía una condición cardíaca seria. Y él dice que le recordaba a su abuela. Pues le compartía ella a Collins sobre su fe en Jesús. Y un día, pues la señora le hizo el siguiente comentario. Me has escuchado hablar de mi fe, pero nunca dices nada. ¿Qué crees tú? Y él dice una pregunta muy directa, muy sencilla, y fue como un trueno. Esa fue la pregunta más importante que jamás me hayan hecho. Y él cuenta su testimonio, esto en una entrevista nacional en Estados Unidos, de cómo esa pregunta siguió haciendo eco en su mente y él no pudo descansar más. Finalmente, él habló con un pastor quien le explicó cómo ser salvo, le explicó el evangelio y él fue salvo, él fue justificado de sus pecados. Y nosotros estamos en un punto muy importante, hermanos y amigos, porque quizás más que nunca en la ciudad, con nuestros familiares y en el país y en el mundo, estamos en un momento de mucha oportunidad. Hoy día hay millones de personas, millones de corazones que necesitan el evangelio, necesitan escuchar lo que vamos a ver hoy en ese pasaje. Entonces, vamos a estudiarlo, primero para ver si entendemos esto para nosotros mismos y segundo para ver cómo podemos darles a los demás esperanza en un momento de crisis. Vamos a orar. Padre, yo te pido y te pedimos que tú obres a través de tu palabra, guía mis pensamientos, Padre, y obra en corazones conforme a su necesidad. Oramos que podamos aplicar esto a nuestras vidas y también que podamos, Padre, ayudarles a muchas otras personas con una necesidad grande, que la más grande en este mundo, que es la salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace 8 días exploramos la pregunta sobre cómo Dios puede ser justo y recibir a pecadores. Y en Romanos 4, Pablo sigue explicando la justificación por la sola fe. Y él va a poner 2 casos como ilustraciones. Vamos a ver el caso de Abraham y el caso de David, que son ejemplos muy buenos para entender mejor esta enseñanza sobre la justificación por la sola fe. Y vemos aquí en el 4:6, voy a leerlo aquí de la Reina Valera, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Entonces vemos que el punto principal de nuestro texto hoy, al leer todo el texto, vamos a verlo, es que necesitamos gozarnos en la bendición o la bienaventuranza, la dicha de la justificación por la sola fe. Y vamos a ver en esta mañana 3 razones por las cuales es una bendición la justificación. Miren conmigo, y es muy bueno si pueden mirar en la Biblia para ver lo que dice Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos aquí la primera razón por la cual es una bendición la justificación por la sola fe. Y es porque no es por obras. Vemos aquí el ejemplo de que Pablo da de Abraham. Es un ejemplo excelente porque en la sección anterior, si miramos el 3:28, él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y una pregunta sería si recuerdan qué significa justificar. Pues hace 8 días vimos que justificar significa declarar justo. No significa hacer justo, sino declarar justo. Y en la mentalidad judía, ellos pensaban mucho en Abraham como el gran ejemplo de un hombre que fue justificado por sus obras. Porque algunos decían que él había cumplido toda la ley antes de que fuera dada. Otros decían que él no necesitaba arrepentirse de nada, porque era un hombre justo, un hombre recto. Pero vemos aquí que Pablo va a poner a Abraham como ejemplo para derribar ese argumento. Entonces ahí en el versículo 1, él dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Él habla como judío y él se dirige a los judíos y les dice, miren a nuestro padre Abraham, ¿qué halló él? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él está diciendo que Abraham podría quizás gloriarse en sí mismo, pero eso no es ante Dios, porque él va a citar la Escritura, el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él toma textualmente las palabras de Génesis 15:6 para hablar de lo que pasó con Abraham. Ahora voy a leerles los versículos 4 al 6 de Génesis 15. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, algo interesante al estudiar la forma en que los judíos entendían este pasaje en el primer siglo es que ellos veían este versículo en términos del mérito. Como dice el comentarista Cranfield, la fe registrada aquí se entiende como un acto meritorio de parte de Abraham. O sea, así lo veían los judíos. Ellos también hablaban del mérito de la fe. O sea que cuando él creyó a Dios, vieron eso como un mérito y por lo cual fue justificado. Pero lo que vamos a ver hoy es que Pablo va a tomar ese texto y va a explicarlo más profundamente. Porque quizás una lectura superficial podría pensar eso. Pero Pablo va a profundizar más en eso para decir que no es el caso. Ahora, hoy día yo he visto que muchos tienen la misma idea. Porque muchos aquí, he escuchado a muchos que dicen, pues yo soy salvo porque creo
y ellos hablan de su fe como si fuera un mérito propio. Dios me acepta porque yo tengo mucha fe. Yo creo mucho y por eso Dios me acepta. Pero es la forma equivocada de pensar en la fe, porque la fe es como una mano vacía. Lo único que hace es recibir algo, no aporta nada, sino que recibe los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos a ver cómo Pablo lo explica. Ahí en el 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y hace 8 días hablamos de eso, de que si uno trabaja merece un pago, ¿cierto? Pero vemos aquí que Pablo va a hacer un contraste entre la gracia y entre una deuda. Porque si uno trabaja, merece un pago. Y es una deuda que la otra persona tiene contigo. Pero en el caso de ese versículo, Pablo está diciendo, no es por obras, no es una deuda, sino que es solamente por la fe para que sea de la gracia de Dios. Y vemos aquí en el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vemos aquí, bueno, ¿cuál sería una de las palabras más importantes aquí? O quizás la más importante. La palabra ahí importante es creer. Sino cree, no obra, sino cree. Es la palabra clave ahí. Como dice el comentarista Nicole, él dice, el impío es una persona que no tiene ninguna base para reclamar la justificación. Si es justificado, no puede ser con base en las obras, sino libremente por la gracia de Dios, de la cual depende mediante la fe. Es decir, es un regalo que recibimos por la sola fe, en la sola gracia de Dios. Y aquí Pablo explica que no es por ninguna obra. Como vimos hace 8 días, Pablo contrasta el obrar con el creer. Si Abraham fuera justificado por el mérito de la fe, su fe sería un tipo de obra. Pero vemos aquí que para Pablo eso va completamente en contra de la gracia de Dios, porque la idea aquí es creer. Ahí, como dice, creer en aquel que justifica al impío. Y cuando miramos el capítulo 15 de Génesis, no vemos ninguna mención de obras. Ahí lo que vemos es que solamente creyó a Jehová y fue contado por justicia, o su fe fue contada por justicia, porque Dios lo justificó, Dios lo recibió, y hoy día podemos nosotros disfrutar de esa misma bendición. Y necesitamos recordar esa bendición. Necesitamos recordar que nuestra salvación depende solamente de Cristo, de lo que Él ha hecho, y es por fe que recibimos su obra. No sé ustedes, pero para mí esta semana pasada o la semana pasada no fue fácil. La rutina ha cambiado mucho, es una lucha para todos, y en eso podemos mirar a veces, incluso sentimos cierta satisfacción por lo que hacemos, ¿cierto? En mi caso, pues en el trabajo del ministerio uno puede hacer una visita, un estudio bíblico, y en mi caso no pude hacer muchas cosas esta semana pasada, porque ya con las circunstancias no es fácil andar en la ciudad y todo. Pero estaba pensando, mi salvación no depende de ninguna obra mía, no depende de nuestro rendimiento, sino que depende de lo que Cristo ha hecho. Y eso nos puede animar mucho, porque puede que hayan tenido una semana muy buena o no tan buena, pero ¿de qué depende nuestra salvación? Pues el amor de Dios depende de la obra de Cristo, no de nuestras obras. Y eso es un alivio muy grande. Es libertad, como cantamos. Sí, es libertad saber que dependemos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Miren conmigo ahora el versículo 6 para ver la segunda razón. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vemos aquí la segunda razón por la cual la justificación, es una bendición grandísima. Vemos aquí que es una transacción doble. Aquí muchas veces pensamos en el perdón de los pecados, que es una parte de la justificación. Recuerden que hace 8 días hablamos de que significa ser declarados justos. Y aquí vamos a ver que es una doble transacción. ¿Qué quiero decir con eso? Pues significa que Dios nos perdona los pecados. Eso lo vemos en el 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¡Qué bendición, hermanos! Saber que Dios nos perdona todos los pecados. Nos los limpia, los perdona y nos da una vida nueva en Cristo. No solamente nos los perdona, sino que también la otra parte que a veces no tomamos en cuenta es lo que vemos ahí en el 6, al final, cuando dice, voy a leer todo el versículo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, ¿qué dice? Atribuye justicia sin obras. Aquí vemos la otra parte, porque por un lado, Él perdona nuestros pecados, todos los pecados pasados, presentes y futuros. Pero por otro lado, Él nos atribuye justicia. Entonces, nos quita los pecados, pero nos da la justicia. ¿Y de dónde viene esa justicia? Pues como vimos en el pasaje del capítulo 3, esa justicia viene a través de Jesucristo, a través de esa redención que Él pagó, como vimos en el 3:24, a través de esa propiciación que Él fue para nosotros al tomar nuestro lugar y al pagar por nuestros pecados. Y Dios tomó en cuenta su justicia, su rectitud a lo largo de su vida y finalmente lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, cuando Dios nos declara justos, nos quita los pecados, pero no solamente eso, sino que nos atribuye la justicia de Cristo Jesús. Y aquí es importante ver, como vimos arriba, al igual que Abraham, David fue otro gran ejemplo. Porque si pensamos en David, podríamos decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también cuando pensamos en David, hay algunos capítulos sobre él en donde, no sé ustedes, pero yo me siento un poco enojado con David. La forma en que trata a Betsabé, la forma en que trata a Urías, su esposo, porque comete adulterio con ella, después manda a su esposo a la guerra para morir. Y vemos ahí un hombre que por casi un año está viviendo con un pecado. Y honestamente, cuando pensamos en eso, vemos que él es un gran ejemplo de la justificación por la sola fe. Porque su vida, aunque fue una vida más o menos dirigida hacia Dios, vemos que tuvo su tiempo de mucho pecado. Pero por eso, cuando Pablo cita aquí las palabras de él, del Salmo 32, uno de los 2 salmos que hablan del arrepentimiento de David, el otro es el Salmo 51, vemos aquí, si pensamos en todo ese peso del pecado de David, al haber cometido adulterio, asesinato, había mentido, había metido al pueblo a problemas grandes que finalmente los iban a llevar a la división del reino. Vemos aquí en el 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Y si sentimos el peso de esas palabras, ya podemos entender por qué se gozaba tanto David al decir bienaventurados. Y lo dice 2 veces. Y en el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y podemos pensar en nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, las cosas que no hemos hecho. Y la única forma de escaparnos de la condenación justa de Dios por nuestro pecado es recurrir a la justificación
por la sola fe. Y por eso David es un gran ejemplo aquí, porque eso es lo que él hizo y vemos que sirve aquí como un gran ejemplo. Pues la palabra atribuye ahí en el versículo 6 al final, a quien Dios atribuye justicia sin obras, es una palabra contable. Pues yo no soy tan bueno con las finanzas ni con las cosas contables y le doy gracias a Dios por los contadores buenos en el mundo, en la iglesia o personas que trabajan con los números y lo hacen bien. Pero hay un concepto de la contabilidad que me gusta y es el concepto que vemos aquí. Porque ante Dios, ¿cómo está la cuenta de un pecador? Si pensamos en nuestra cuenta, ¿cómo estaría? Pues está en rojo, ¿cierto? Con una deuda impagable. Y yo pienso en la parábola de Jesús del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa parábola, si la quieren leer, está en Mateo 18. Y en esa parábola hay un rey que tiene un siervo que le debe, y Jesús dice esto, que le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos. Es decir, debía aproximadamente el total de los ingresos de todo el imperio romano en un año. O sea que un oyente de esa parábola, al escuchar esa cifra, diría, esta parábola es increíble. Porque, ¿cómo podría una persona tener una deuda tan grande? Pero obviamente Jesús lo cuenta de esa forma porque Él quiere que pensemos en nuestra deuda con Dios. Hemos ofendido al Rey Santo, al Rey Perfecto. Y entonces por ofender al Rey Perfecto, le deshonra y lo que le debemos es una deuda incalculable. No se puede pagar con nuestros méritos, ni nuestras obras, ni nada por el estilo. Pero pensemos en otra cosa. ¿Cómo estaría la cuenta de Cristo ante Dios? Si pensamos en su vida perfecta, su obediencia al Padre en todo momento, méritos infinitos. Él es Dios en esencia y también es hombre al mismo tiempo. Y cuando pensamos en su cuenta espiritual, bancaria, por decirlo así, vemos que su cuenta es infinita. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, ¿qué hace Dios? Pues como hemos visto, Él salda esa deuda y nos atribuye, nos calcula, nos pone en la cuenta la justicia de Cristo y así nos recibe Dios el Padre con gozo como a su propio Hijo. Yo estaba leyendo esta semana pasada un artículo de Eric Hutchinson sobre C.S. Lewis y la crisis por la cual estamos pasando. Pues Hutchinson escribió la semana pasada, pero él está haciendo una reflexión en Lewis y lo que Lewis decía sobre la Segunda Guerra Mundial. Y Hutchinson dice lo siguiente: el drama de la vida ocurre en medio no solo de preocupaciones temporales, como la guerra o la enfermedad, sino también en medio de preocupaciones eternas, a saber, el cielo y el infierno. Después de todo, la guerra y la enfermedad no crean la muerte en donde no existía antes. Ya éramos mortales. Lo que hacen en vez de esto es simplemente agravar la situación humana permanente para que no la podamos ignorar más. La vida humana siempre se ha vivido al borde de un precipicio. Y me gusta esa frase al final, al borde de un precipicio. Porque, amigos, hermanos, si uno muere en sus pecados, está bajo la condenación justa de Dios. Y por eso cada día vivimos al borde de un precipicio. Y en esta crisis por la cual estamos pasando, ojalá todos podamos pensar en nuestra eternidad. Ojalá esto nos ayude a ver lo que viene después de la muerte. Porque nuestra vida es, como dice Santiago, solamente neblina. Es un vapor que está aquí un momento y se desaparece al otro. Pues por eso la justificación por la sola fe es una bendición tan grande. Porque contamos con la doble bendición
del perdón de los pecados, pero también la justicia de Cristo en nuestra cuenta. ¡Qué bendición! Y en ese momento, si contamos con eso, puede que todo lo demás esté mal, pero podemos gozarnos en eso, de conocer a Cristo. Miren conmigo el 9. Vamos a leer aquí un pasaje largo, el resto del capítulo, pero vamos a ver un punto en particular. Y quiero que noten conmigo que Abraham sirve como ilustración perfecta porque fue justificado antes de su circuncisión. Entonces, claramente la justificación no depende de la circuncisión ni de la ley judía o mosaica, pues. Entonces, miren conmigo lo que dice. Leamos esto detenidamente. El versículo 9 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y vemos aquí la tercera razón por la cual la justificación es una gran bendición. Y es porque la fe o porque la justificación se basa en la promesa de Dios para todos. Pues aquí vemos que Pablo resalta mucho la promesa de Dios. Varias veces él habló de la promesa. Por ejemplo, vemos ahí en el 13, dice que porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Vemos ahí que vemos la promesa de Dios. El 14 también, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces vemos ahí que si es por la ley o por las obras de la ley, no tendría ningún valor la promesa de Dios. Pero Pablo quiere enfatizar el hecho de que sea algo basado en la justificación por la sola fe, porque está basada esa justificación en la promesa de Dios. Lo vemos también en el 16. Por tanto, es por fe,
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, Dios quiere que veamos muy claramente que es por una promesa que Él le hizo a Abraham, una promesa que decía que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo vendría esa bendición? Pues a través de Jesucristo. Ahí en el 20 también, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y en eso vemos que finalmente nuestra justificación depende de la promesa de Dios. Miren el 24 y 25 para ver esto más claramente. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ustedes ven la promesa de Dios en estos dos versículos? Pues la promesa es, si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él para ser salvos, Dios nos justifica. ¿Qué significa? Que Él nos declara justos, Él nos quita los pecados y Él nos atribuye la justicia perfecta de Cristo para poder recibirnos como sus amados hijos. Y vemos ahí en el 25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Gloria a Él. Y Él fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, esta promesa depende del sacrificio de Cristo y de su resurrección. Porque en su resurrección, el Padre, Dios el Padre, ratificó ese pago por nuestros pecados. Dijo que había pagado y que era suficiente ese pago por nuestro rescate, por nuestra redención, y nos puede dar vida eterna. Es una promesa que Dios da. Y hoy día estamos viendo que muchas empresas y muchas personas hemos tenido que no cumplir con lo que habíamos dicho, ¿cierto? Algunos saben que hace 8 días yo debía estar en Cali, allá con un equipo misionero, con un grupo médico que venía de Estados Unidos. Y yo le había dicho, incluso a un tío mío, a unos primos que venían, le había dicho a mi tío, nos vemos en Cali. Pero como ustedes saben, se canceló ese viaje. Al igual que muchos otros planes. Venía un equipo de 41 personas. Y entonces uno piensa, humanamente hablando, que puede prometer algo. Pero muchas veces, especialmente en estos días, no hemos podido cumplir. Igual, si haces la fila en un supermercado y esperas que en un supermercado va a haber harina, va a haber leche, va a haber huevos, va a haber arroz, y entres al almacén y ya no hay nada de eso, pues los humanos, los seres humanos, tratan de cumplir lo mejor que podemos, ¿cierto? Pero finalmente tenemos muchísimas limitaciones. Podemos decir algo y es mejor decir si Dios permite, vamos a hacer algo. Pero cuando pensamos en Dios, Dios promete y Dios es el único que cuando Él promete, Él va a cumplir. Y cuando nosotros entendemos eso, ya podemos ver qué tan grande es esta bendición de la justificación por la sola fe. Porque Dios promete y Él cumple. Seguramente casi todos ustedes conocen el versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Lo hemos escuchado todos. Pero quería leer todo el pasaje, bueno, son 4 versículos aquí en Jeremías 17. Miren o escuchen cómo dice Dios. Así ha dicho, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Quizás hoy día, con la forma en que las cosas están pasando, puede que la ciudad parezca así. Pero escuchen lo que dice después Dios. Bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y hermanos, amigos, pues mi oración es que nosotros podamos tener esa confianza en Jehová, en el Señor, en lo que Dios ha prometido, en su promesa de justificarnos. Y notemos ahí en ese pasaje de Jeremías el contraste. Maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, estamos orando, como iglesia estamos orando, estamos confiados en el Señor. Y en este momento lo que tenemos que hacer es regocijarnos en la bendición de la justificación por la sola fe, solo en Cristo, por la sola gracia, para la sola gloria de Dios. En medio de la crisis, que podamos compartir este mensaje con muchas personas. Yo estaba ahorita en un supermercado enfrente, haciendo la fila, y pues el Señor me dio la oportunidad de hablar con alguien sobre Cristo. Y debemos nosotros ver esto como un privilegio de poder tener una esperanza en medio de esta oscuridad, de esta incertidumbre por la cual estamos pasando. Porque sabemos que Dios promete, Dios cumple, y en Cristo Jesús tenemos la bendición más grande de este mundo. Entonces, si no has puesto tu fe en Jesús para ser justificado, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo en ese momento? Para ser declarados justos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos del pecado poniendo nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Entendiendo lo que Él hizo por nosotros, al vivir una vida perfecta, al hacer lo que nosotros, tú y yo, nunca podríamos hacer, Él puso su vida por nosotros y Él pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. Y Dios el Padre al tercer día lo resucitó para darnos una promesa. Y la promesa es, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Y Padre, reconocemos hoy nuestra necesidad absoluta de ti. Reconocemos que somos muy débiles, Padre. Pero entendemos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios infinito, el Dios todopoderoso, Padre, y el Dios quien siempre cumple sus promesas. Gracias por ser nuestro Dios. Oramos, Padre, que nos fortalezcas en nuestra fe, y oramos también por nuestros amigos, nuestros familiares, quizás personas que están viendo este video, que no conocen la justificación por la sola fe. Padre, obra en sus vidas para que hoy mismo puedan confiar en Cristo, que pongan su confianza en Él para ser justificados y para poder gozar de esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos y amigos.